¿qué tal? Yo soy Luciano de Martín, nosotros estamos trabajando en el Laboratorio de Electrónica Cuántica, que acá en la facultad. Nos pareció que como la idea también de este congreso es contar un poco cuáles son las posibilidades que para hacer la voz 7 y tesis, contar brevemente qué es lo que se hace acá en la facultad, en el Laboratorio de Electrónica Cuántica. Eso primero vamos a contar, después vamos a contar en el básico qué es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, el Laboratorio de Electrónica Cuántica básicamente estudia la interacción de la luz con la materia y desarrolla métodos ópticos para dos grandes cosas: los nanomateriales y todo lo que tiene que ver con la nanotecnología, que es la parte de Andrea Bragas, y biología, que es lo que hace Hernán Greco. Digamos, en el grupo de Andrea Braga, no voy a entrar en detalles porque hace un montón de cosas, pero básicamente estudian la interacción de la luz y la materia en la escala de los nanómetros y hacen nanoóptica, desarrollan nuevos métodos de micro y nanoscopías y o sea, trabajan con propiedades de materiales en la escala de la nanociencia y la nanotecnología, hacen básico y aplicado. Y después en la parte de Hernán Greco, lo que hacemos, por eso estamos en esta parte, es desarrollar nuevos métodos ópticos para medir cuestiones en biología y desarrollar modelos biológicos y estudiar y hacer experimentos sobre dinámica de células, digamos, todo lo que tiene que ver con biología molecular y celular, básicamente, dinámica y estudio de esas propiedades, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio que hicimos en el laboratorio 6 y ahora estamos terminando el laboratorio 7. Básicamente les voy a contar cuál es la motivación por la que nosotros estamos trabajando en esto, cuál es el objetivo, cuál es el problema que estamos encarando. Después, un aspecto teórico que es un poquito para que se entienda el resto de la charla, de dónde viene la inspiración para este trabajo, digamos, de dónde es que se nos ocurrieron las ideas o existen las ideas, y después explicar un poco qué es lo que estamos haciendo, cuál es el experimento y qué tenemos hasta ahora y qué es lo que se puede obtener y lo que pensamos obtener nosotros. Bien, primero, ¿cuál es el problema? Digamos? La microscopía tradicional, digamos, lo que hace, o sea, todos más o menos saben lo que es un microscopio, es un aparato que te permite ver cosas chiquitas. Bien, hasta ahí estamos. La microscopía tradicional lo que hace es enfocar en un plano, digamos, un espécimen. Muchas veces este espécimen es fluorescente, o sea que emite luz, ya sea porque se lo ilumina con alguna luz o porque lo emite un poco naturalmente, pero uno tiene cosas de este estilo, cosas que emiten luz y enfoca un plano y estudia qué es lo que pasa en ese plano. Hay dos cosas que se empezaron a desarrollar en los últimos 10 o 20 años, que son los videos en la escala de la microscopía y de la microbiología. Digamos, antes no existían cámaras que pudieran filmar, digamos, microscopía, y el otro tema es la microscopía 3D, digamos, porque la biología, digamos, celular no es 2D, las cosas no son planas, sino que tienen una relación entre altura y ancho y largo que es 3D, digamos, se importan todas las dimensiones. Lo que pasa es que hasta hace un tiempo no se podía hacer otra cosa que enfocar en 2 dimensiones, con lo cual era lo que se podía estudiar y bueno, se suponía que más o menos era el 2D. Bueno, últimamente se está viendo que la estructura 3D de la célula es muy importante para su organización y para cómo funciona. Y entonces, ¿cómo se hace microscopía 3D? Bueno, lo más sencillo que uno piensa es, bueno, si yo podía enfocar un plano, lo que voy a hacer ahora es enfocar en distintos planos y después junto toda esa información y bueno, tengo microscopía 3D. Sí, eso está bien. Lo que tiene ese problema es que es muy lento. Digamos, el tiempo que a uno le toma hoy en día tomar una imagen en 3 dimensiones es como mínimo del orden de los segundos, por no decir, a veces minutos puede tardar uno en tomar un volumen en 3D en microscopía. Y eso tiene un problema que es la baja resolución temporal, digamos. Si uno quiere estudiar dinámica celular, vamos a hacer una pequeña animación, fíjense, es una célula, por ejemplo, vista de perfil, un corte ZI. Entonces, bueno, se mueve una partícula que entra al núcleo, se mueve otra partícula que se va hacia la membrana. Ahora, si yo corto este plano y lo veo desde arriba, ¿cómo lo veo? Veo que la partícula que se va a la membrana hace así y que la que va al núcleo hace así. Entonces, fíjense que me estoy perdiendo la información de que por qué parte del núcleo entró en todo lo que es Z, por ejemplo. Bueno, y eso es muy importante en todo lo que es la organización de la célula. Bien, entonces, los movimientos de estas partículas que van hacia el núcleo, que van hacia la membrana, que interactúan, son muy rápidos, son del orden de los milisegundos por ahí los procesos. Si uno tarda un segundo en tomar esa imagen, es obvio que lo que va a ver al final
tiene ningún sentido en el sentido de estudiar dinámica. O sea, uno no puede filmar un video en el tiempo, con un tiempo, o sea, tomando los cuadros en un tiempo característico menor al de la dinámica que quiere estudiar. Entonces, bueno, no se puede. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para tener resolución en 3 dimensiones y alta resolución temporal? Bueno, antes de eso, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos, esa es la motivación que nos lleva a hacer este trabajo, digamos, lleva a un montón de gente a estudiar nuevos métodos de microscopía 3D. Antes de eso voy a hacer primero unas aclaraciones teóricas, porque es un concepto que vamos a usar, que es el de PCF de un sistema óptico, digamos, que es algo que no se ve en la carrera. Digamos, la PCF de un sistema óptico puede ser una lente, 2 lentes, n lentes, o sea, mucha óptica junta que resume un cuadrado. La función, o sea, la PCF del Point Spread Function en inglés es la función respuesta al impulso de un sistema óptico frente a poner en tu muestra, o sea, mirar un punto, algo mucho más chico que la longitud de onda, si se quiere, algo muy chiquito, algo puntual, un objeto o una fuente que emita. Si uno ve el puntito, pasa por el sistema óptico y se transforma en alguna mancha, bueno, esa mancha es lo que se llama la PCF del sistema óptico. Y da una noción de cuál es la calidad que tiene el sistema óptico, ¿no? O sea, uno idealmente quisiera que este puntito se transformara en un puntito a la salida, pero en general este puntito se transforma en una mancha. Eso tiene que ver con difracción, digamos, y otros problemas que tienen las lentes, pero en principio, o sea, principalmente la difracción es un límite físico, ¿no? Que eso se ve en física 2. La función respuesta al impulso es un concepto más general. Para función teórica 1 es muy parecido a lo que es la función de Green, digamos, de un espacio, ¿no? La función respuesta al impulso es poner algo puntual y ver qué es lo que genera en cierto sistema. Bueno, en óptica en particular es eso, poner un puntito en la muestra y ver qué aparece en la imagen. Además, esto se puede demostrar que la imagen final resulta del objeto ideal convolucionado, que es una operación matemática, con la PCF del sistema. Eso da la imagen final. Bien. En particular, digamos, los sistemas ópticos están limitados por difracción. Entonces hay un límite del tamaño que puede tener esta PCF, ¿no? Que es la función respuesta al impulso. Entonces, no vale la pena, digamos, que uno tenga, está limitado por difracción, entonces no vale la pena que uno tenga una cantidad de píxeles, porque uno, digamos, lo que hace es grabar esa imagen en un chip, que un chip tiene muchos sensores que son píxeles, ¿no? O sea, los que traducen después en píxeles. No vale la pena que uno tenga infinitos píxeles, o sea, muchísimos píxeles atrás de lo que va a ser la mancha, que va a ser la PCF, ¿no? O sea, si nuestro sistema óptico los puntos los traduce en ese tamaño, este va a ser el tamaño mínimo que yo voy a tener en mi imagen. Entonces no me interesa tener un montón de píxeles adentro de eso. Dicho sea de paso, cuando compren una cámara digital, no se fijen solo en la cantidad de píxeles que tiene el chip, porque eso no es la resolución. La lente también es muy importante, digamos, o sea, y es justamente por esto. Entonces, como hoy en día se pueden hacer chips muy buenos y muy grandes, ¿qué hacer con estos píxeles que sobran, ¿no? Porque en realidad sobran, porque vos tenés esta mancha que es bastante grande y tenés un montón de píxeles, ¿no? Como una mucha resolución de una mancha que es eso. Entonces lo que se puede hacer es multiplexar información además de lo que es la distribución espacial de tu imagen. Se puede, por ejemplo, guardar cuál es el color de la imagen porque se ponen píxeles que reaccionan para distintas longitudes de onda, se puede agrandar el campo visual de una muestra y en particular lo que además se puede es obtener resolución axial, o sea, en Z de la muestra. ¿Sí? Multiplexar es tener información múltiple en, digamos, en distintas partes. O sea, obtener información múltiple. No solo tener la resolución espacial, o sea, la cosa, lo que es, sino que además sabes el color o podés ver más cosas. O en particular lo que nosotros vamos a enfocar es en poder ver dónde están en Z, además de en X, Y, las cosas que estemos viendo, en particular células y esas cosas, son muy biológicas. Bien, entonces, ¿en qué nos basamos? Digamos, es una idea totalmente nuestra, nueva, así, o del director. No, nos basamos en el éxito que tuvo un desarrollo que se hizo en Stanford de una cámara de fotos que hace efectivamente esto, digamos. Lo que logran es en un solo
foto, por ejemplo, del dedo, o sea, y entonces veo todo el fondo fuera de foco. Y yo después, con software de postprocesamiento, puedo reenfocar en el público y desenfocar mi mano. Bien, esto lo hizo un tipo que se llama coreano, que suena raro, ¿sí? ¿Cómo? Ok, bien. Y funcionó muy bien en lo que es óptica. La idea nuestra, bueno, estos tipos además no son físicos, escribieron un par de papers sobre qué se podría hacer en microscopía. La idea nuestra es agarrar esto y ver en microscopía efectivamente qué tan útil es, si se puede efectivamente generar un microscopio 3D que tenga alta resolución temporal, porque la única limitación que tiene temporalmente esto es el frame rate, o sea, la cantidad de cuadros por segundo que puede tomar una cámara, que eso es altísimo. Bueno, y ahora mi compañero va a explicar bien qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Bueno, entonces lo que por ahora Luciano explicó básicamente es el problema que nosotros querríamos resolver o lo que estamos intentando ver, digamos, encontrar un buen método para abordar. Entonces, lo que yo primero quiero empezar contando es específicamente cuál es la forma, digamos, que tiene, que se pueden sacar esas fotos y después reenfocar, y cómo es que nosotros vamos a tomar un tipo de microscopía distinto que permita obtener información axial. Entonces, acá imprimí un esquema de un microscopio tradicional, que lo que tiene es una muestra, se le ilumina, por ejemplo, desde atrás, y con un objetivo se enfoca, digamos, se hace imagen de la muestra sobre una cámara. En ese microscopio, una fuente de luz puntual lo que va a generar en la cámara en general es otra fuente de luz un poco menos o más puntual, y cuando tengamos desenfocada la muestra, lo que vamos a tener es este efecto que está acá, que es simplemente la muestra fuera de foco. ¿Cómo es el microscopio que nosotros estamos intentando hacer funcionar? Funciona de manera muy similar. Uno sigue teniendo una muestra y un objetivo que hace imagen de esa muestra, pero ahora esa muestra, digamos, el objetivo hace imagen de la muestra sobre una red de microlentes, es decir, un montón de microlentes chiquititas. Y ahora la cámara la pone en donde esas microlentes hacen imagen. Entonces, ahora lo que voy a simplemente explicar es más o menos por qué a partir de este microscopio se puede obtener cierta resolución axial, ¿no? Información en Z. Esto, una fuente de luz enfocada, en principio no cambia mucho la imagen que genera este microscopio, pero cuando nosotros desenfocamos la muestra, ahí sí cambia radicalmente la imagen que se nos forma en la cámara. Y acá hay un pequeño esquema de justamente qué imagen se genera cuando yo desenfoco una muestra puntual en este microscopio. Este microscopio se llama Light Field Microscope, LFM. Ese es el nombre que propusieron los tipos que desarrollaron la cámara. Entonces, ¿dónde está la información del 3D? Entonces, digamos, en principio, ¿por qué hacer esa modificación nos podría permitir obtener información en 3D? Bueno, una manera intuitiva de pensar en eso es que si nosotros tenemos más de una lente, es decir, tenemos, digamos, entre comillas, más de un sensor, cuando nosotros tenemos objetos puntuales que tienen una diferencia en distancia axial, vamos a obtener en la imagen, digamos, distintas posiciones. Cada una va a tener un ancho distinto en la imagen. Y en particular, detrás de cada punto que se genera, detrás de cada microlente de nuestra imagen, nosotros podríamos, por ejemplo, medir las distancias que generan las distintas muestras en cada microlente. Y a partir de esas distancias, intentar reconstruir la distancia axial que hay entre estas dos. Es básicamente lo que se conoce como paralaje, en pocas palabras, para entenderlo rápidamente, es eso. Uno tiene dos ojos, entonces tiene más capacidad de procesar información axial o 3D. Pero eso es simplemente para dar una idea. Entonces, nuestro setup experimental básicamente es este, lo estuvimos desarrollando y hace poco lo pudimos efectivamente, digamos, encastrar a un microscopio de verdad, a un microscopio comercial, y consiste simplemente en, bueno, nosotros tenemos acá el microscopio que hace imagen tradicionalmente en la cámara. Nosotros lo que hacemos es que el microscopio, en vez de hacer imagen en la cámara, nosotros le enganchamos este accesorio que se ve acá, que es una red de microlentes, y después un objetivo de relay para trasladar la imagen que van a generar esas microlentes a la cámara donde finalmente vamos a tomar la imagen
comercial que es el que estamos usando ahora. Esto que está acá es una imagen de la red de microlentes que nosotros estamos usando. Es una red de 3600, ¿sí? Más o menos, son más 64 por 64 microlentes, cada una de 150 micrómetros de diámetro, ¿sí? Por eso son microlentes. Entonces, bueno, lo bueno de este microscopio, el LFM, es que es barato y es muy fácil aplicarlo sobre un microscopio que uno ya tiene. O sea, justamente, es barato porque uno no tiene que agarrar y comprar un microscopio entero nuevo, sino que lo que puede hacer es simplemente comprar un accesorio o armar un accesorio y eso encajarlo en un microscopio que ya tenga. Entonces, ahora sí, en la microscopía tradicional nosotros, por ejemplo, nos vamos a encontrar con tres partículas que emitan luz y las vemos desenfocadas. Entonces, en el microscopio tradicional, por distintos motivos, es complicado a partir de eso inferir cuán fuera de foco están esas partículas. ¿Sí? O sea, si yo sé cuán fuera de foco están, sé a qué distancia están digamos, del foco y lo resuelvo en Z y aparte de dónde están lo sé. Entonces tengo la información transmitida. Pero en la microscopía tradicional es complicado eso. Nosotros también estamos estudiando un poco por qué eso es complicado, pero lo importante es que es complicado. En cambio, nuestra idea y lo que estamos ahora intentando aplicar y buscando algún método para poder hacerlo, es que en el LFM uno sigue sabiendo dónde está cada una de estas tres partículas que tiene en su imagen, ¿sí? Tenemos ahí las tres partículas, pero cada una tiene una respuesta bastante diferente, es decir, según cuán fuera de foco esté, es bastante diferente la imagen que se va a generar. Por eso hablamos un poco de la PCF, porque en definitiva lo que creemos que mejora el LFM es la respuesta al impulso cuando uno tiene una fuente fuera de foco. Entonces, brevemente, una posibilidad sería, uno obtiene esta imagen, entonces sabe dónde está cada partícula en XY, ¿sí? Una está acá, una está acá, una está acá. Entonces, la idea es, lo que ahora yo quiero es ver en Z, digamos, axialmente dónde está cada una. Entonces, para eso lo primero que estamos intentando aplicar es, nosotros tenemos calibrado, ¿sí? Una fuente puntual según cuán fuera de foco esté, qué imagen nos genera. Entonces, a partir de esa calibración, lo que estamos intentando ahora hacer es decir, bueno, yo tengo esta imagen que se me generó acá, ¿a cuál se parece más de todas estas que medí acá? ¿Sí? Esto es lo que medimos nosotros efectivamente con una fuente puntual en el microscopio que mostré recién. Entonces, yo tengo esta acá, ¿a cuál se parece más de todas estas? ¿Qué sé yo? A esta, bueno, entonces le asigno una distancia axial. Haciendo eso con cada partícula que yo veo, en definitiva puedo hacer esa reconstrucción 3D. Vale la pena mencionar que nuestro objetivo a corto plazo o incluso a largo plazo, pero nuestro principal objetivo, digamos, lo que nosotros creemos es que esto puede ser muy útil para hacer tracking de partículas, ¿sí? Es decir, uno agarra alguna molécula fluorescente y sacando distintas fotos puede hacer este estudio fácilmente, ¿sí? Porque fíjense acá, lo que acabo de comentar, es importante que estén separadas. Entonces, para técnicas de tracking de moléculas individuales fluorescentes, creemos que esto puede ser sumamente útil y que se puede aplicar. De hecho, en los próximos días vamos a empezar a hacerlo con partículas fluorescentes y no esto que tenemos acá es simplemente un agujerito muy chiquitito iluminado de atrás, que actúa en definitiva como fuente puntual. Y bueno, la idea es que nosotros creemos que encontrar a cuál de todas estas se le parece más es mucho más fácil que encontrar estas a cuál de un montón de imágenes fuera de foco se le parece más. 5 minutos. Okay. O 5 minutos serán hace 4. Está bien, creo que estamos bien. Entonces esta es la idea general. Y después, bueno, tenemos estas calibraciones y estamos también haciendo algunos métodos numéricos para simularlo y no solamente tenerlo medido así experimentalmente. Bueno, esta es una imagen para ver un poco la sensibilidad, justamente de acuerdo a cuán fuera de foco esté una partícula en el microscopio. Y bueno, acá los distintos colores son las distintas, digamos, son una misma imagen. Cada color representa una distancia al foco distinto de la partícula luminosa que estamos mirando. Entonces se ve que, por ejemplo, el color verde representa cuando la partícula estaba más fuera de foco, el color azul cuando estaba un poco más cerca del foco y el color, qué sé yo, celeste cuando está todavía un poco más cerca. Entonces, esto es para mostrar que este método tiene bastante sensibilidad axial, justamente.
información. Estamos haciendo un trabajo con simulaciones numéricas para poder convencernos de que efectivamente es mejor este método que el método de microscopías tradicionales. Y bueno, diseñamos un accesorio y lo acoplamos en un microscopio y esperamos empezar a medir ya muestra fluorescente y no simplemente hijos o cosas más artificiales. Bueno, eso creo que... Sí, eso no lo dijimos, absolutamente, sí, sí. Pero la idea es, si esto funciona, que haya interés industrial en fabricar redes de microlentes con más microlentes. Porque la resolución en estos métodos, en este método, termina siendo la cantidad de microlentes que vos tenés. Pero bueno, si uno hace digamos, un estudio suficientemente confiable y determina que esto funciona, entonces uno espera que se empiecen a fabricar mejores y más pequeñas. Claro. Otra cosa interesante, que esa es la pregunta, ¿no? O sea, obviamente, ¿de dónde sacás esta resolución axial? Es perdiendo resolución espacial. Pero si te acordás lo que yo decía al principio, acá, digamos, hay un punto en el que la resolución te la da el límite de la difracción. Si se empiezan a hacer chips cada vez más grandes, que es lo que va a pasar, porque el mercado no se tiende a hacer chips cada vez más grandes, hay un momento en el que no te va a servir. O sea, en microscopía de resolución normal no se hacen imágenes de demasiada resolución porque está limitada por difracción. Entonces, las perspectivas es que de acá a 10-15 años se llegue a que no pierda resolución espacial más que lo que ya perdés por la difracción. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, obtendríamos imágenes de 66 por 66, digamos, o sea, con bastante poca resolución espacial. Está bueno, es la pregunta. Sí. ¿Hay una distancia mínima efectiva, más o menos, entre partículas? Porque, digamos, si vos tenés dos partículas muy cerca y las querés desenfocar, no se te arma bien el lío cuando sí. Nosotros pensamos empezar aplicándolo a muestras que estén bastante diluidas en cantidad de partículas. En principio habíamos armado unas muestras de nanopartículas, todo, pero al final muchas no nos sirvieron, pero siempre teniendo en mente que estén diluidas, que no haya muchas, muchos puntos. Sí, igual en principio también tener en cuenta que el problema de dos partículas muy cercanas no es solo de esta microscopía, sino de todas. Digamos, o sea, vos tenés el límite de la difracción que hace que vos no distingas dos cosas que están a más o menos un micrón, ya estás en el límite de lo que podés resolver. Pero es verdad que acá no está estudiado cuánto perdés exactamente de resolución espacial todavía, y la idea nuestra es ahorrarnos ese problema y trabajar con partículas muy lejos una de la otra. En principio, ¿no? Una pregunta. La ventaja, digamos, de esta técnica respecto, por ejemplo, a la microscopía confocal sería el tiempo que vos manejamos. Claro, por ejemplo, con focal no solo enfoca en un plano, con focal hace punto por punto, barre un plano. Y después o
sea, cada plano, o sea, vos tenés, se llama un orden de complejidad que es n al cubo, donde n es la cantidad de puntitos, o sea, digamos, la cantidad de puntitos, ¿no? O sea, y con Focal tarda minutos en hacer una imagen 3D. O sea, solo sirve para dinámica muy lenta. Si o esto para... funcionara, esto es, sacás una foto, después está bien, haces todo el proceso, pero de una foto ya está, ya tenés dónde está esta, digamos, es una foto. Eso es... O sea, en principio acá el límite de la resolución temporal te da la cantidad de cuadros por segundo que puede tomar tu cámara, que sí, eso es altísimo, son, no sé, miles por segundo.